Hola, hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de ahora, sábado 25 de mayo del 2019, tenemos programada lo que es la tutoría correspondiente a la número 6 de la asignatura práctica docente de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Mi nombre es John Oswaldo Gómez Torres y soy el tutor encargado del grupo de Usulután. El coordinador de la asignatura es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que tenemos propuesta para el día de ahora consta por saludo y bienvenida, que es lo que acabamos de realizar. Preguntas sobre la experiencia de la realización de su trabajo de investigación sobre la tercera práctica educativa. En este caso, como no hay participación de los estudiantes, no podemos llevar a cabo este punto, por lo que vamos a pasar directamente a los recordatorios. Se van a dejar planteadas 4 preguntas de los temas que se desarrollarán el día de ahora, que corresponden a la unidad 6 y unidad 7 del material que tenemos propuesto ahí en plataforma. Luego tenemos la propuesta, que sería básicamente un resumen de lo que es la unidad 6 y unidad 7. Posteriormente pasamos a lo que es el cierre. Entre los recordatorios tenemos primero que deben de recordar que deben estar pendientes con la entrega de tareas. El segundo recordatorio es que pueden observar las grabaciones en la pestaña Tutorías Virtuales en plataforma, y el tercer recordatorio es de aclarar dudas si es que las hay sobre las tareas asignadas en plataforma, para luego pasar a la propuesta. En este caso, como no se han conectado, no sé si habrán dudas sobre lo que son las tareas que están en plataforma. Si las hay, por favor escribirme o hacérmelas llegar mediante correo electrónico, mensajería en plataforma, foro de dudas o cualquiera de los medios antes mencionados, para poder darle solución lo más pronto posible en el caso de haber dudas. Si no, pues obviar este punto. El sondeo de lectura en este sentido en este caso cuenta con 4 preguntas, ¿verdad? Que estas corresponden a los materiales de la unidad 6 y unidad 7, como lo dije anteriormente. La primera pregunta: ¿se podría conseguir que mejorar el gusto por las matemáticas? Esto conlleve con también un mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, por supuesto, ¿verdad? Si los profesores intentaran adecuar sus estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de sus alumnos, es decir, si podemos mejorar el gusto hacia la asignatura por parte de los estudiantes, cambiando los estilos de enseñanza o haciéndolos compatibles con los estilos de aprendizaje que predominen más en sus estudiantes. Ya, esta es básicamente la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cómo los juegos pueden servir al desarrollo de los conceptos matemáticos? Y la tercera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un hipertexto, un hipermedia? Bueno, aquí tendría que ser un multimedia. Ya está repetido lo que es hipermedia. La cuarta pregunta: menciona y explica al menos 5 recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC. Aprender matemáticas sin memorizar. Recordar que en este caso no solo deben de responder textualmente cada una de las preguntas, también se les pide que den su aporte, es decir, su interpretación de lo que ustedes han leído ahí. No es únicamente textual, porque he notado de que en los otros trabajos de sondeo de lectura sobre las tutorías que se han desarrollado, las 5 tutorías que se han desarrollado anteriormente, en la mayoría solo responden textualmente. En pocas preguntas involucran ustedes ya lo que es su psiquis, lo que ustedes comprenden del material de lectura. Les pido entonces de que también, ¿verdad?, hagan su interpretación y puedan anexarla ahí con su trabajo. Ahora bien, pasamos a lo que es la propuesta. La propuesta, como les mencionaba, consta de 2 unidades, la unidad 6 y la unidad 7. Acá tenemos lo que es la unidad 6. Antes de pasar a los 2 contenidos que nos sugiere la propuesta de la unidad 6, vamos a ver un poco de las cualidades o características que tienen algunos estilos de aprendizajes. El primer tema: los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Pero primero, antes de pasar a ese tema, vamos a definir lo que son los estilos de aprendizaje y cuáles son estos. Según
Orney y Mumford en 1986 prescinden parcialmente de la insistencia en el factor inteligencia, que no es fácilmente modificable. Es decir, la inteligencia de una persona no es tan fácil de modificar, tenga más o tenga menos, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables. Clasifican los estilos de aprendizaje en 4 tipos: activo, reflexivo, teórico y pragmático, y los describen de la siguiente forma. Si se fijan, estos dos autores dejaron de insistir en lo que es la inteligencia, es decir, que no es modificable, no es fácilmente de modificar la inteligencia de una persona, y insisten más por otros factores. Estos factores son los estilos de aprendizaje, que estos sí pueden ser modificables o mejorables. El primer estilo de aprendizaje que tenemos es el aprendizaje activo o el estilo de aprendizaje activo. Las personas que tienen predominancia en este estilo de aprendizaje se implican plenamente y sin prejuicios sobre las nuevas experiencias, es decir, ellos están abiertos a nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Sus ideas están llenos de actividades, se crecen ante los desafíos de nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Las personas son personas muy de grupos que se involucran en los asuntos de los demás y se centran a su alrededor todas las actividades, ya que son, así como su nombre lo describe, les gusta estar inmersos en los procesos. ¿Ya? Hay cuestiones que les gusta hacerlo de inmediato, el aprendizaje activo. Se aburren cuando son cosas a largo plazo o procesos a largo plazo. Estas son algunas de las características del estilo de aprendizaje activo. Veamos ahora el estilo de aprendizaje reflexivo. A los reflexivos les gusta considerar la experiencia y observarlas desde diferentes perspectivas. Es decir, a estos les gusta tener varios enfoques sobre un mismo objetivo, sobre un mismo tema. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a una conclusión, es decir, analizan bien, bueno, como su nombre rinde, reflexión, ¿verdad? Reflexivo, analizan bien los datos antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en ser prudentes, disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean su alrededor con un aire ligeramente distante y condescendiente. Los de estilo teórico, por otra parte, enfocan los problemas en la forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes, son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Les gusta analizar y sintetizar, buscan la acción y la objetividad huyendo de los subjetivo y de lo ambiguo. Es decir, a ellos les gustan las cosas claras, no les gustan las cosas ambiguas ni subjetivas. Para ellos, si es lógico, es bueno. Es decir, a ellos les gustan las actividades de forma secuencial que llevan digamos, una forma, como lo dije arriba, escalonada, de etapas lógicas. ¿Ya? Pasamos entonces a lo que es o las características que tienen los estudiantes que tienen estilo pragmático. La palabra pragmático viene de la práctica, es decir, les gusta inmiscuirse en la cuestión práctica, no tanto lo teórico como el anterior. El punto fuerte de las personas con predominancia en este estilo pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan las primeras oportunidades para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan, es decir, este estilo de aprendizaje confronta bastante con el que acabamos de ver, con el activo. A ellos les gusta más que todo la práctica y no tanto la teoría. Ellos tienden a aburrirse o a ser impacientes con las personas que son del estilo teórico. Pisan la tierra, cuando hay que tomar una decisión o resolver problemas. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor. Si funciona, es bueno. ¿Ya?
Ahora sí pasamos al tema que es los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Luego de ver los estilos de aprendizaje, ya sabemos cuáles son los estilos de aprendizaje y qué características tienen los estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje. Los informes de educación europeos e internacionales indican que el rendimiento escolar en matemáticas está por debajo del deseado y esperado. Si consideramos que los estudiantes hicieran suyo uno de los lemas empleados en el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas, si le apostáramos a lo que los estudiantes sintieran que las matemáticas son útiles y divertidas, la mejora de su rendimiento académico no tardaría en llegar. Miguel Guzmán en 2007, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, en su interés por mejorar la educación matemática, señalaba que es necesario romper con todos los medios las ideas preconcebidas y fuertemente arraigadas en nuestra sociedad, provenientes de la probabilidad de de bloqueos iniciales en la niñez, de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, inhumana y muy difícil. Que esas a veces sí tienen que ser grandes problemas cuando nos enfrentamos al campo laboral, ya que por lo general los estudiantes, no todos, pero sí la mayoría, ya tienen una idea preconcebida de lo que es la matemática, que para ellos es una asignatura muy difícil, muy tediosa, que no tienen la capacidad para aprender matemática. Entonces todas estas cuestiones vienen a que no intenten las cosas, a que se abandonen y no intenten aprender matemática o no se esfuercen por aprender. Entonces es una de las ideas preconcebidas que suele tener el estudiantado. Es evidente que el rendimiento académico está relacionado con los procesos de aprendizaje. Además, Alonso, 1939, señala que el panorama de trabajo sobre el rendimiento académico y estilos de aprendizaje es muy amplio, y después de analizar las distintas investigaciones se llega a la conclusión de que parece suficiente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con el estilo de aprendizaje predominantes. Es decir, si tenemos estudiantes, digamos que tenemos un grupo que tiene predominancia, es decir, hay más estudiantes de aprendizaje práctico, y yo les enseño matemáticas mediante, digamos, actividades prácticas que van relacionadas con su estilo de aprendizaje, es decir, mi estilo de enseñanza va de acorde al estilo de aprendizaje de ese grupo de estudiantes, es más fácil reflejarlo en el rendimiento académico de estos estudiantes, que si lo hiciéramos como el teórico. Digamos que la mayoría de estudiantes son teóricos y yo vengo y les trato de utilizar técnicas para aprendizaje pragmático, y ya vimos que el pragmático tiene características muy diferentes del teórico. Es decir, el pragmático se aburre con las personas que tienen, digamos, predominancia teórico. Entonces, en ese sentido, estaríamos, digamos, enseñando matemáticas con técnicas que no son de acorde al estilo de aprendizaje, y eso dificultaría bastante el proceso de aprendizaje para estos estudiantes que tienen estilo eh, pragmático. Si les enseñáramos de forma teórica, o viceversa, si son teóricos y les enseñamos con estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza, perdón, pragmático. Entonces, para que esto pueda dar mejores resultados utilizando esas teorías de los estilos de aprendizaje, tendríamos que utilizar estilos de enseñanza que vayan de acorde a la mayoría digamos, al estilo que más predomina en el grupo al que vamos a ir a trabajar o en el que nos vamos a ir a desenvolver. En cierto modo era de esperar, ya que dentro del terreno educativo encontramos argumentos, como lo señala Coleman en 1996, que sostienen que el éxito escolar del niño tiene mucho que ver en los factores emocionales asociados, en ocasiones incluso más que con sus acciones o sus capacidades intelectuales. Miguel de Guzmán en el 2007 afirma que es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades en su campo o en este campo, que está provocado en muchos casos por la inadecuada introducción por parte de sus maestros. Es lo que le mencionaba anteriormente en esta parte, que si el estudiante tiene, perdón, una
idea sobre lo que es matemática preconcebida y hace un prejuicio sobre la matemática en general, va a ir con esa idea de que él no puede o no es capaz de aprender matemática o que no le gusta sin antes intentar hacer las cosas o hacer las actividades o intentar aprender matemáticas. Muchas veces, a veces los maestros somos los culpables, como lo dice acá, por la introducción inadecuada de lo que son los contenidos matemáticos para los estudiantes. Yo tuve una experiencia en un colegio donde estuve trabajando en octavo grado, si no me equivoco, de que, bueno, yo trabajé, digamos, en un año y en el siguiente año me llegó un estudiante que venía proveniente de otro colegio. Ella decía que a ella no le gustaba matemática, que ella aborrecía matemática, que ni intentaba las cosas porque ella no era capaz, no era buena para matemática. Y lo decía con esas palabras fuertes, digámoslo, absolutamente sin intentar, o sea, bloqueada de que no, que ella no era buena para eso y que por eso ella no se esforzaba en la clase. Entonces yo empecé a querer pasarla a la pizarra para que trabajara y sus respuestas casi siempre eran esas. No, es que yo no puedo, es que yo no soy buena, es que yo no sé qué hacer, es que a mí me han dicho, porque quizás eso fue lo más fuerte que yo escuché de esa niña, de que a ella le habían dicho de que ella no era buena para matemática. Y que eso no se siente feo que un estudiante le diga a uno que alguien más ha afirmado que ella no es capaz en esa asignatura. Entonces yo empecé a tratar a la niña y empecé a decirle de que le puse videos de reflexión, que a veces a algunos de sus compañeros les daba risa porque les puse la comparación de lo que es Messi y Cristiano Ronaldo. Les dije yo, porque a ellos les gustaba bastante el fútbol. Entonces les dije yo, uno tiene el talento y el otro ha hecho todo mediante trabajo duro, mediante práctica. Y los dos son muy buenos. Claro que uno es talentoso y el otro se le nota que es trabajo el que lo tiene ahí donde está. Entonces yo le puse esos ejemplos a ella y al final ella comenzó a trabajar, empezó a pasar a la pizarra. Claro que no de un día a otro ella iba a recuperar todo lo que había perdido por el hecho de que ese bloqueo que tenía. Entonces ella empezó a hacer suya la asignatura, leía, me preguntaba, se ofrecía para pasar a la pizarra después y al final terminó quitando ese bloqueo, pero eso a veces es muy difícil porque hubieron otros casos en los que eso no fue posible. Porque ahí estoy mencionando uno de los casos en los que yo he notado que ha ocurrido eso, pero hay casos en los que los estudiantes no se prestan a intentar las cosas. Entonces, como lo menciona acá, a veces, muchas veces la culpa la tenemos nosotros los docentes por la mala introducción de la asignatura. A veces los hacemos creer que no pueden cuando nosotros tenemos la culpa o no lo intentamos o no hacemos que ellos lo intenten. Continuando acá, Flores en 2001, por muy bien que un profesor enseñe o piense que lo haga, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá compensado con un aprendizaje del alumno. Tuve otra experiencia que me recuerdo bastante de esto, que un docente que me dio clases a mí me decía, matemática no es como lenguaje o como sociales, me decía de que por más que allí le repetís y le repetís y le repetís al estudiante algo que al final lo termina memorizando y lo va a saber, entonces sí se ve reflejado el aprendizaje por el esfuerzo que el docente hace. Pero en matemática no, uno puede pasar resolviendo 40, 50 ejercicios por semana y si el estudiante nunca pone atención o nunca pone de su parte, por más perfecto que crea yo que lo estoy haciendo, no se va a ver reflejado en el rendimiento del estudiante. Entonces hay que saber bastante esta cuestión y tenerlo bastante presente para no desmotivarnos, porque a veces también pasa en el campo laboral que hay docentes que ya ahí se deprimen porque las cosas no son a veces como uno piensa que son. Y para eso son buenas estas prácticas, porque usted va descubriendo ahí cómo es la realidad en nuestros centros educativos y ya en el aula específicamente. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes.
Por este motivo necesitamos repensar, ajustar y diseñar nuestros programas educativos para que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan tener éxito en sus procesos de aprendizaje. Para ello es imprescindible utilizar una gran variedad de estrategias de enseñanza para atender a distintos estilos de aprendizaje en nuestros alumnos. Porque recordemos que a veces pasa de que hay estudiantes que son buenos para una parte de la matemática y para otras no. Entonces, si les hacemos ver todos estos puntos en los que son fuertes, ellos se van a sentir bien o van a sentir que sí pueden aprender matemática y se van a esforzar en aquellos puntos en los cuales ellos sean débiles, ¿ya? Entonces, también los programas de educación en nuestro país deben de ir enfocados a tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque como ya vimos anteriormente, si hacemos coincidir nuestros estilos de enseñanza con los estilos de aprendizaje predominantes en nuestros estudiantes, es más factible que veamos mejores resultados en el rendimiento académico, que si simplemente vamos y ponemos un conjunto de normas para impartir una clase sin tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es decir, cómo estos estudiantes aprenden y de qué forma aprenden de mejor manera. Luego, en concreto, se trataba de encontrar estudios de investigaciones enfocados a dar respuestas a las siguientes interrogantes. La primera, ¿qué relación hay entre la actitud matemática y hacia las matemáticas que tienen tanto alumnos como profesores en sus estilos de aprendizaje? Y la segunda pregunta, ¿se podría conseguir el mejoramiento por el gusto de las matemáticas si los profesores intentaran adecuarlos a sus estilos de enseñanza, a sus estilos de aprendizaje de los alumnos? Claro, ¿verdad? Que esto debe de conllevar con el mejoramiento en el rendimiento académico en matemática de los estudiantes. Que esta es la pregunta que les aparece planteada ahí en el control de lectura. Ahí tienen que dar respuesta en base a lo que hemos estado tratando y a lo que vamos a tratar. Entre los artículos que encontramos relacionados con los estilos de aprendizaje en las matemáticas, destaca el escrito por Gallegos y Nebot en 2008 sobre los estilos de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas. Los autores defienden que el conocimiento de estilos de aprendizaje de los estudiantes constituye el primer paso para mejorar la labor docente. Por ello, para desarrollar las investigaciones, primero efectúan el diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato mediante el cuestionario One y Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA. Este cuestionario CHAEA ustedes lo pueden encontrar en cualquier sitio web. Bueno, escriben en Google CHAEA estilos de aprendizaje y ahí les va a aparecer, creo que consta de 42 o 40 ítems que sirven para que, bueno, si usted lo responde de forma sincera, lo puede hacer en línea, le dé el resultado, qué estilo de aprendizaje predomina más en usted. En realidad solo para eso sirve. Tengan cuidado porque este CHAEA, hay varias versiones. Están versiones para estudiantes de primaria, secundaria y media, y hay el mismo test para estudiantes ya universitarios. La diferencia es la forma en que redactan las preguntas. Obviamente, una pregunta redactada para un niño de 12 años tiene que tener un lenguaje que el estudiante maneje o conozca y entienda bien perfectamente lo que se le está preguntando. Mientras que para estudiantes de universidad ya se puede hacer un poco más compleja la pregunta utilizando términos que tal vez un niño de 11 años no conozca. Entonces, por ese sentido, este CHAEA está adecuado a lo que es los estudiantes para determinar su estilo de aprendizaje. De hecho, yo vi una investigación que está en la Universidad Andrés Bello, donde se ha aplicado este test CHAEA para determinar los estilos de aprendizaje que predominaban más en los estudiantes y cómo esto se relaciona con las técnicas de enseñanza utilizadas por los docentes de esta universidad. Es bastante interesante este punto. Bueno, como les decía, que consiste en determinar las características psicológicas, afectivas y fisiológicas que expresan cuando una persona se enfrenta a una situación de aprendizaje. Aquí lo único que hace el CHAEA es darnos eso, el resultado de qué estilo de aprendizaje predomina más en el estudiante. Como podemos ver también, aquí si nos ponemos a analizar, este test CHAEA nos puede servir para determinar en nuestros estudiantes qué estilo de aprendizaje predomina más. Si usted una vez está trabajando y quiere saber
qué estilo de aprendizaje predomina en sus estudiantes, se lleva al grupo a un centro de cómputo, les abre el test, los pone que lo respondan de forma sincera y luego anota los resultados. Ahí vas a ver qué estilo de aprendizaje predomina más en su grupo, porque recordemos que no todos los grupos son iguales. Entonces, puede que en alguno predomine más el reflexivo, en otro el teórico, el otro el pragmático, perdón, o el aprendizaje activo. Entonces, es bastante interesante conocer esos resultados para a la hora de planificar las clases, de poder adecuar nuestros estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje de los estudiantes. American Mathematical Association of Two, bueno, aquí está la otra investigación en su informe anual sobre educación. Dicho informe señala que el modo en que los estudiantes aprenden matemáticas está influenciado por sus estilos de aprendizaje, pero que además el estilo de aprendizaje en matemáticas de algunos estudiantes es diferente de su estilo de aprendizaje en otras materias, como en inglés, lenguaje y literatura o historia. Por este motivo, para identificar los estilos de aprendizaje matemático es muy importante utilizar un cuestionario diseñado específicamente para la matemática. Una vez que se haya diagnosticado el estilo de aprendizaje matemático, recomiendan que los colegios o las universidades ayuden a los estudiantes a emplear las estrategias adecuadas para maximizar el aprendizaje de las matemáticas. Si se fijan acá, lo que nos está diciendo esta investigación es que no todos los estilos de aprendizaje aprenden matemática de la misma forma, ¿ya? Por eso es que lo cambia por estilos de aprendizaje a estilos de aprendizaje en matemáticas específicamente. Por ejemplo, un reflexivo no aprende de la misma forma matemática que lenguaje, que inglés o que historia. Entonces, el estilo de aprendizaje en matemática de cada estilo de aprendizaje debe ser tomado en cuenta y investigado. Y ver cuáles de estas técnicas o cuáles técnicas en general se pueden utilizar con, digamos, la mayoría de los estudiantes o con el estilo de aprendizaje que más predomina en sus estudiantes. Por otra parte, al final acá señala que hay que las universidades ayuden a los estudiantes a emplear estrategias adecuadas a maximizar su estilo de aprendizaje en matemáticas. Recordemos que a veces los estudiantes no conocen, a veces ni nosotros los docentes conocemos estas teorías sobre estilos de aprendizaje y muchas veces hay docentes que no las toman en cuenta para diseñar sus clases o actividades en el aula. Una vez conociendo los estilos de aprendizaje, el estudiante también debe conocer su estilo de aprendizaje para poder saber qué estrategias le benefician a la hora de aprender o ponerse a estudiar por sí mismo de forma individual. Entonces, hay que enseñarles a ellos qué estilo de aprendizaje poseen y aparte de eso, cómo maximizar el aprendizaje bajo ese estilo de aprendizaje. Ahora bien, Pamela Wollner en 2004 trata de esclarecer algunas de las cuestiones en el estudio que ha llevado a cabo. A comparación of visual, bueno, aquí está el nombre en inglés del estudio. Describe una investigación que comparó dos enfoques de enseñanza, uno visual con uno verbal, en las dos clases de matemáticas de secundaria. Para poder valorar los resultados obtenidos, las dos clases se compararon a través de un post-test que medía la competencia matemática, en la cual la clase enseñada verbalmente obtuvo puntuaciones más altas. Además, no detectaron interacciones entre los estilos de enseñanza y los estilos preferidos por los alumnos, aunque los alumnos identificados como visuales tendieron a realizar un trabajo más pobre. Es decir, cuando les hicieron digamos, un test de estilos de aprendizaje, los que eran visual tuvieron más problemas para aprender matemática o aprender lo que les estaban proporcionando cuando lo estaban haciendo de forma verbal, ¿ya? Porque no coincidía, si lo analizamos, su estilo de aprendizaje con el estilo de enseñanza que les estaban impartiendo. Mientras que los que sí coincidían tendieron a mejorar o a mostrar mejores resultados sobre el aprendizaje. Todos los estilos e informes educativos
hallados coinciden en que los conceptos matemáticos deben ser presentados desde distintos enfoques y utilizados diferentes métodos de enseñanza, de manera que, independientemente del estilo de aprendizaje que tengan, todos los alumnos puedan crear las interconexiones necesarias para que su aprendizaje sea significativo. Es decir, que deben existir estas interconexiones para que el estudiante pueda captar la información sin importar el estilo de aprendizaje que posea y poderlo llevar al terreno en el que a él le favorece. Flores en 2001 señala que actualmente se considera que el aprendizaje matemático es un tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera que el aprender es alterar estructuras y que estas alteraciones se realizan de manera global. Guzmán en 2007 enumera una serie de cambios aconsejables que los principios metodológicos de la enseñanza de la matemática, y en la cabeza de la lista encontramos que el aprendizaje de las matemáticas debe ser activo, es decir, para que un estudiante pueda aprender matemáticas, lo recomendable es que tenga estilo de aprendizaje activo. Como puede comprobarse, las concepciones actuales del aprendizaje matemático abogan por el ejemplo de los métodos de enseñanza que favorezcan y promuevan los estilos de activo y pragmático, es decir, abogan porque se favorezcan estilos activos y pragmáticos, es decir, los que se involucran en su propio aprendizaje y los que lo hacen de forma práctica. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo demuestran que los estilos de aprendizaje entre los estudiantes son activo y reflexivo, es decir, los que predominan en la mayoría de estudiantes son activo y reflexivo. Si nos fijamos aquí, solo coincide activo y no reflexivo y pragmático, ¿no? Que de hecho no tienen tanta similitud. Y por esta razón es probable que cueste bastante a los estudiantes que puedan hacer suyos los conceptos matemáticos brindados por los docentes. Probablemente esta sea una de las razones por las que el rendimiento en matemática esté por debajo del esperado y deseado. Con lo que hemos visto hasta ahora, pareciera de que efectivamente, ¿verdad? Si lo recomendado es activo y pragmático y la mayoría de estudiantes son activo y reflexivo, quiere decir que al menos se coincide en la mitad, ¿no? Que sería en el activo. Desde ahí ya se está perdiendo 50%, suponiendo de que 50 y 50 fueran activo y reflexivo lo predominante, pero imaginemos que el activo fuera un 25 y que el reflexivo fuera un 75, suponiendo que solo se toman en cuenta estos dos y se dejan de lado los otros dos estilos de aprendizaje. Entonces estaríamos perdiendo el 75% de los estudiantes al únicamente coincidir en el activo, que sería minoría en ese caso. Tradicionalmente, la enseñanza ha seguido un estilo formal y estructurado con unos comportamientos que han favorecido el desarrollo de estilos de aprendizaje teórico y reflexivo en los alumnos. El papel predominante de los materiales escritos, pizarras, apuntes, libros de texto, unidos a las exposiciones magistrales de los profesores, han posicionado que los alumnos con preferencia de estilos teórico y reflexivo sean los que tienen los rendimientos más elevados en matemática. Sin embargo, las formas actuales de considerar el aprendizaje de las matemáticas abogan por el ejemplo de métodos de enseñanza que favorezcan y promuevan los estilos activo y pragmático. Con esto finalizamos lo que es el primer contenido del capítulo 6 o de la unidad 6, que era estilos de aprendizaje y rendimiento académico, ¿verdad? O como lo tenemos acá al inicio. Vamos a ver. Estilos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, ¿no? Cómo se enseña matemática basada en su estilo de aprendizaje. Este era el tema más amplio que teníamos sobre lo que era la unidad 6. El segundo contenido es propuesta de aula para la enseñanza de la matemática. Veamos cómo en diferentes situaciones el niño se enfrenta a problemas que es necesario
resolver. Primero, a todos nos ha sido posible observar cómo los niños que trabajan son capaces de realizar cálculos con una velocidad que muchas veces nos sorprenden. Por ejemplo, no sé si en los mercados, en dulcerías, a veces en ventas así ambulantes, notamos eso, que tienen una velocidad para los cálculos bastante impresionante. No todos, pero sí la mayoría. A menudo esos niños no han tenido ni siquiera la oportunidad de tener acceso a la enseñanza formal. Son muchos de los que andan por las calles y mercados trabajando y que a veces ni siquiera saben leer ni escribir, como les decía anteriormente. A veces no han tenido ni acceso a la escuela, a educación. En nuestro país creo que esto ya no sucede, porque la mayoría pasa quizás el noveno grado y algunos llegan a sexto, séptimo grado y ya por lo menos aprenden, tienen acceso a la escuela o a lo que es la enseñanza formal. Sin embargo, conocen bien el valor del dinero, saben sumar, restar y multiplicar, aunque probablemente no sean capaces de de representar esas operaciones, es decir, tal vez no sean capaces de llegar a cabo, por ejemplo, una suma, digamos, matemáticamente hablando, con las propiedades que involucran a lo que es una suma o una multiplicación o una división, pero sí lo pueden hacer de carácter mental, es decir, conocen el problema, pueden encontrar la solución, pero matemáticamente, como no han tenido el acceso a la información o a la enseñanza formal, no son capaces de reflejar esta enseñanza en procesos escritos. En segundo lugar, analicemos la actividad lúdica y su importancia en el desarrollo de los conceptos matemáticos. Los juegos, parte esencial de la vida del niño sano, ofrecen un campo enriquecido de la escuela que puede aprovechar. Es el primer elemento fundamental a considerar es justamente la importancia que tiene la vida del niño, quien ocupa gran parte de su tiempo en un tipo de actividades. Se divierten y siempre están ideando juegos nuevos o dispuestos a aprenderlo. Es decir, toda la gama de posibilidades que nos puede generar los juegos para a tomarlos y utilizarlos en la forma de enseñanza. Muchos docentes creen que el hecho de juegos o tal vez actividades que vayan relacionadas al juego, que tengan un carácter educativo, pueden ser pérdidas de tiempo. Yo tuve la experiencia de observar también en un colegio donde utilizaban lo que es el ajedrez para enseñar matemática. Enseñaban el plano cartesiano como el tablero del ajedrez, explicaban el movimiento como líneas rectas, en el caso del alfil que se mueven en diagonales, y utilizaban todos los movimientos de las figuras para representar conceptos matemáticos. Eso fue bastante interesante y creo que a los jóvenes les llamó bastante la atención. Entonces a veces no es necesariamente jugar, sino utilizar los juegos para llamar el interés del niño, ya que intrínsecamente el niño le gusta mantener su mente ocupada en juegos o naturalmente suele ser así. Dada la importancia que de nuestro punto de vista tiene para el aprendizaje este tipo de actividades, hemos seleccionado para el trabajo de matemáticas juegos por todos conocidos como lo son, entre otros, los palos chinos, dominós, cartas, dados, etc. En cuanto se habla de aprendizaje de las matemáticas, muchas veces el punto de partida está en el dominio de las técnicas. Saber hacer las operaciones, repetir sus propiedades, memorizar fórmulas, tablas, multiplicar, etc. Cuando el alumno llega a dominar estos conocimientos, se consigue que ha llegado la hora de aplicarlos a diversas situaciones problemáticas. La idea es hacerlo inverso, pues la necesidad de resolver un problema nos tiene que conducir a buscar una forma de hacerlo, a buscar una solución. Actualmente, en matemática, como se ha venido trabajando años anteriores, se le dan las normas, las reglas y todas las propiedades a los estudiantes y luego se les pone el problema para que utilicen estas para resolver el problema. Pero no pensamos que al hacerlo de la siguiente forma podría inmiscuirse mejor al estudiante, es decir, plantear el problema y que éste busque una solución.
Los caminos pueden ser muchos y en la búsqueda el niño puede equivocarse, dar pasos que el adulto considera innecesarios o diferentes de nuestra formación y nuestra lógica nos indica como correctos. Por eso el aprendizaje de las matemáticas llegará a adquirir su verdadero sentido y auténtico valor cuando, primero, los educadores conozcan las características psicológicas del niño y el largo proceso que los conduce a la formación de estructuras lógicas. 2. Se le presente al niño problemas reales adecuados a su nivel de conceptualización. Número 3. Se estimule a los alumnos a buscar las soluciones a los problemas planteados y se favorezca el intercambio de opiniones sobre la forma de resolverlos. Ahora, para que todo esto sea posible, se debe, número 1, que el docente se preocupe por conocer los niveles de conceptualización de los alumnos y en función de ellos organice los equipos de trabajo. 2. Esté atento a los intereses de los niños y sea suficientemente flexible para abandonar una actividad que tenía perfectamente planificada cuando surge en el aula un tema para tratar a un problema para resolverlo. 3. Trate de que sean los niños mismos quienes intervengan en los problemas y cuando no surjan de ellos, procure idear situaciones que sean cercanas a sus intereses, es decir, que los problemas que se vayan a solventar en el aula sean cercanos a los temas que le interesan al niño. Y con eso se finaliza lo que es la unidad 6, los dos temas de la unidad 6. Pasamos entonces a lo que es la unidad 7. El primer tema que tenemos nos dice que las técnicas en educación, hipertexto, multimedia y hipermedia, las tecnologías, perdón, en educación, hipertexto, multimedia y hipermedia. ¿Qué es lo primero que escuchamos cuando vemos, por ejemplo, la utilización de estos conceptos, hipermedia, multimedia e hipermedia? ¿Ya? Es preguntarnos qué es, ¿verdad? ¿Qué es hipertexto? ¿Qué es hipermedia? ¿Y qué es multimedia? ¿Ya? Aunque los términos no son nuevos en el campo educativo, parecieran haber tomado un auge bastante importante con la incorporación de todas las tecnologías de las telecomunicaciones e información, las TIC. Entonces vamos a definir lo que entenderemos por qué es un hipertexto, una hipermedia o una multimedia. Primero tenemos el hipertexto. Hipertexto se puede definir como una tecnología de software para organizar, almacenar información en una base de conocimientos cuyos accesos y generación es no secuencial, tanto para autores como para usuarios. Es decir, en este sentido no están ordenados por categorías, digamos, o por nivel de profundidad los contenidos. Únicamente se almacena todo este cúmulo de información y el estudiante puede leer de forma transversal o buscar más información sobre eso en toda esta información almacenada. Un buen sistema de hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda, distintos de la lectura de principio a fin, como lo es en los libros, que se comienza leyendo un libro, el primer tema, segundo tema, estos temas van teniendo un nivel de secuencia o un nivel de profundidad, pero tienen un fin al finalizar el libro. Entonces el estudiante tiene que hacerlo de esta forma, mientras que en hipertexto no es así, no es de esta forma, es una forma más transversal. Esta se realiza en base a variadas conexiones de punto a punto en el entramado de la base de conocimiento. Eso es lo que entenderemos por hipertexto. Ahora ustedes dirán, ¿qué es hipermedia? Hipermedia viene a definir sencillamente la aplicación del hipertexto, que incluye gráficos, audio y video a nivel conceptual. No supone avance alguno respecto al hipertexto, es decir, la hipermedia es un hipertexto que además de las características que tenía anteriormente, que era solo contenido, aquí tenemos lo que son gráficos, audio y video, es decir, aquí hay una representación conceptual, no solo el concepto. Y a esto le vamos a llamar hipermedia, ya cuando ya tienen incluyen estos factores, gráficos, audio, video y todos estos factores que vienen a representar conceptos de forma visual. Al igual que ocurre con el hipertexto, lo fundamental de la hipermedia es que ofrece una red de conocimientos
interconectados por donde el estudiante puede moverse por rutas o itinerarios no secuenciales a través del espacio de información conceptual y de este modo esto es lo que se pretende, al menos aprender inicialmente mientras lo explora, es decir, el estudiante aprende mientras va explorando. En este sentido, una vez hemos visto lo que es la hipermedia, nos falta definir lo que es la multimedia. ¿Ya? Multimedia se refiere a un tiempo a presentaciones con diapositivas, bueno, se refería en un tiempo a presentaciones con diapositivas, con audio y también a aquellos materiales incluidos en los kits, paquetes didácticos o paquetes multimedia que suelen contener al mismo tiempo libros y materiales escritos complementarios, instrucciones, cassette y algún tipo de documento visual o audiovisual. ¿Ya? Esto era anteriormente. En rigor, el término multimedia es redundante, ya que media es en sí un plural. Hay autores que prefieren utilizar el término hipermedia en vez de multimedia, como lo es Jonathan en 1989 y Raston en 1991. Hipermedia sería, en este modo, simplemente un hipertexto multimedia. Los documentos hipermedia pueden contener la capacidad de generar textos, gráficos, animación, sonido, video y video en movimiento. ¿Ya? Y aquí ya con esto terminamos el primer contenido, que era las nuevas tecnologías de educación, el hipertexto, multimedia y hipermedia. El segundo contenido que tenemos de la unidad 7, en este sentido la unidad 7 constaba de 4 contenidos, ya vimos uno, nos faltan 3, la matemática y las nuevas tecnologías. La tecnología ha influido en la enseñanza de las matemáticas de dos maneras diferentes. La primera, debido a los cambios en el quehacer matemático, ha tenido la aplicación de las computadoras que pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos, lo cual ha influenciado en la definición de los programas de las asignaturas de matemática. La segunda o la otra forma, debido a que las computadoras se han convertido en un recurso para potenciar el aprendizaje en en ambos aspectos. El efecto ha ido creciendo debido a que el avance en la propia tecnología computacional y aún paulatino efecto de penetración de estos recursos en la sociedad en general, es decir, todos estos recursos tecnológicos han ido impregnándose en la sociedad, entonces hay que utilizarlos para la enseñanza, para sacarle el mayor provecho, como lo hemos visto anteriormente en otros materiales de los que hemos estado leyendo durante lo largo del ciclo, que nos hablan cómo utilizar las TIC y que las TIC no necesariamente nos garantizan un mejoramiento del aprendizaje de forma exponencial, ya que hay que saber utilizarlo y bajo qué contenidos podemos hacerlos útil. Un breve repaso histórico, ¿ya? En 1934, el matemático Charles Babbage diseñó su máquina analítica. Esta era capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas fundamentales, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Tenía una unidad de memoria, era programable, lo cual permitía direccionamiento condicional y a los ciclos. Se introducían los datos con tarjetas perforadas y era capaz de imprimir los resultados. Cabe mencionar que esta máquina no fue construida, es decir, ya tecnológicamente hablando. En 1945, el matemático John von Neumann diseñó una computadora eléctrica llamada EDVAC, que fue construida y entró en la operación de 1952. Cabe mencionar que esta computadora EDVAC era capaz de resolver ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Su diseño tenía una arquitectura que es la de la mayoría de las computadoras modernas de hoy en día.
La diferencia más importante entre la EBAC y las computadoras anteriores es que las anteriores podían realizar algunas tareas específicas y si se deseaba realizar otras, había que cambiar las conexiones de los circuitos, es decir, estaban diseñadas únicamente para algunas operaciones de forma específica y si se deseaba hacer otra, había que cambiar el diseño, es decir, cambiar los circuitos establecidos para la resolución de problemas determinados. Mientras que la EDVAC podía cambiar la tarea si se introducía un programa en la misma memoria de la máquina, es decir, similar a lo que hacemos hoy, ¿verdad? Por decirlo así, instalar un programa y ya se puede ejecutar las acciones que este programa me permite realizar. La EDVAC fue la materialización de la idea de Charles Babbage y de una genial intervención de von Neumann. Al principio las computadoras se programaban en lenguaje binario, o como le llamaban ellos, lenguaje de máquina, que sabemos que el lenguaje binario está compuesto por ceros y unos nada más. Funciona de esa forma. Los programas eran listados de números en este formato, es decir, lista de números en el formato binario. La programación era un trabajo sumamente tedioso y sujeto a muchas posibilidades de cometer errores, obviamente, como si alguno ha visto cómo se introducen códigos binarios, son cifras grandísimas para realizar una acción pequeña. En este sentido, esto se presta a que puedan cometerse bastantes errores, aparte de lo tedioso que resulta ser este hecho. Se crearon los primeros lenguajes ensamblador. Con ensamblador se refiere que cambiaba el lenguaje binario a un lenguaje, la introducción de lo que se deseaba que realizara el programa, lo convertía a binario, que era el lenguaje de máquina. A estos programas se les llamaron programas ensambladores. Traducían las instrucciones escritas con nombres cortos para las operaciones y los números en hexadecimal y el lenguaje de máquinas, que era lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, usted les colocaba la palabra, suponiendo, ¿verdad?, la palabra suma, y ya el lenguaje ensamblador cambiaba esa palabra que usted ingresó suma por su correspondiente código binario para que la máquina interpretara en lenguaje de máquina, que es lenguaje binario, la orden que usted le estaba dando. Se crearon lenguajes con los cuales era más sencillo escribir un algoritmo para resolver algún problema y el correspondiente compilador. En 1956 nació el primer compilador llamado Fortran, cuyo significado es Formula Translating System. Este compilador traducía un programa escrito en un lenguaje accesible para el público en general a un programa de lenguaje ensamblador, es decir, traducía lo que el usuario quería hacer en un programa que cambiara este lenguaje en lenguaje máquina o en lenguaje binario. Con los primeros compiladores Fortran, muchos científicos pudieron crear sus propios programas y utilizar la computadora en sus investigaciones, ya que antes de esto, no cualquiera podía realizar estas secuencias de código binario para poder utilizar estas máquinas. Ya con este Fortran, que era un programa ensamblador, ya muchos científicos pudieron utilizar las computadoras en sus respectivas investigaciones. En la década de 1970 aparecieron las primeras computadoras personales que permitieron que usuarios individuales tuvieran una. En 1967, Beranek, Neumann y Papert desarrollaron el lenguaje Logo. Este lenguaje Logo, marcando una etapa importante de la influencia en la educación. Logo se utilizaba para la enseñanza, para diseñar actividades para la exploración de conceptos matemáticos mediante la programación, según Papert, 1995, 96 al 2000. Hoy existen sistemas operativos gratuitos para las computadoras personales, algunas versiones de Linux para los cuales hay una gran variedad de programas útiles para la educación y el trabajo profesional en las ciencias exactas. Por ejemplo, Maxima, Reduce y XCAS pueden efectuar cálculos simbólicos y numéricos. Scilab y
Octave pueden realizar cálculos numéricos. Este Octave suele ser bastante conocido para estadística. Los que tienen Linux pueden descargarlo y pueden ver que en Octave se pueden hacer diversas simulaciones. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, pueden hacerlo reiteradas veces y van a ver por qué la probabilidad da un medio. Porque al repetir el experimento, digamos, 4.000, 6.000 o 10.000 veces, la probabilidad es cerca de 0.5. GeoGebra sirve para explorar objetos geométricos. LIX para escribir trabajos científicos en el compilador GCCC. Funciona para compilar programas en C y en Fortran. Python, Lua y Ruby para escribir programas en lenguaje de script. NUPL puede realizar gráficos para las ciencias y la ingeniería. Y las calculadoras graficadoras y los programas que tienen diferentes recursos en un solo dispositivo, lo cual lo hace muy útiles y fáciles de transportar. Imagínense cómo hemos ido evolucionando en la parte tecnológica, que pasamos de computadoras que solo científicos podían utilizar, ya que necesitaban lenguajes ensambladores y para hacer sus programas tenía que ser todo en código binario, hasta poder llegar a tener lo que tenemos ahora en día, que es tecnología en la mano. Ya que tiene un teléfono smartphone, usted ahí se puede descargar GeoGebra, o hay infinidad de aplicaciones matemáticas, por lo menos en Android. Ya no solo en la computadora, como lo describe acá. Acá nos está describiendo Linux en una computadora con estas aplicaciones que son para el uso de la matemática. Pero ahora, si la mayoría de estudiantes, ustedes se van a la universidad, en teléfonos Android andan para calcular probabilidades, GeoGebra para graficar, incluso hay calculadoras graficadoras, cosas que antes no existían, antes no era pensable tener la tecnología tan al alcance de la mano como está ahora. Y es por esto que debemos de ver la forma correcta de aprovechar todos estos recursos a la hora de desarrollar nuestra labor. Con esto finalizamos lo que es el segundo contenido de la unidad 7. Pasamos entonces a lo que es el tercer contenido de la unidad 7, que nos habla de los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas. Vamos a ver un breve análisis del proceso de incorporación de las TIC a los espacios escolares. Evidencia que esta inclusión ha sido progresiva y continua en las últimas décadas, y que a lo largo de los últimos años han ido cambiando la concepción relativa al aprendizaje y la relación entre las TIC y la educación. Más allá de que existan espacios curriculares específicos para el aprendizaje de las TIC, está claro que también es necesario incorporar las TIC a través de cada espacio curricular, en particular en las matemáticas. En el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta materia conlleva procesos complejos que requieren una gran diversidad de metodologías para lograr la máxima eficacia posible. El uso de las TIC se adapta específicamente bien a esta materia. La utilización de imágenes, gráficos, hojas de cálculo, etc. En este caso se puede utilizar hasta Excel. En calculadoras y ordenadores permite avanzar con suma rapidez y, lo más importante, comprender y retener la información necesaria. Las TIC abren la posibilidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje y, por lo tanto, de desarrollar nuevas metodologías que permitan aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos, como ya vimos anteriormente, que es una gama de dispositivos que podemos aplicar y de aplicaciones que podemos utilizar en la educación. La metodología asociada al uso de las TIC en el aula de las matemáticas comparten entre sí el hecho de que fomentan que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan y conjeturen, ya que pueden estar verificando todo lo que se hace manualmente con calculadoras, computadoras, teléfonos, etc. Las TIC ponen a disposición de los estudiantes verdaderos laboratorios de matemáticas en los que conceptos matemáticos muy abstractos se materializan y el estudiante experimenta con ellos. Es decir, a veces los estudiantes, si vamos digamos a noveno grado, por decir algo,
y les enseñamos la ecuación general de una recta, y igual a x más b. El estudiante ve algo algebraico que no es capaz de verlo representado de una forma. Usted póngaselo en GeoGebra, en una computadora proyectado, póngale una ecuación y vaya cambiándole los valores de la pendiente, de la intersección, y el estudiante va a comprender mejor el concepto que si solo ve la parte mecánica. Como se ha dicho hasta ahora, parece que es imparable la modificación paulatina de la formación de enseñar matemáticas usando las TIC. El uso de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumno que debemos considerar. La primera, las TIC posibilitan que el estudiante interaccione con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejoramiento del aprendizaje, lo que le mencionaba anteriormente. Si usted les pone un ejemplo, una ecuación lineal, y se las pone en GeoGebra y les pone interacción, le dice que B es el intercepto y va cambiando el intercepto y el estudiante va viendo cómo la gráfica se va modificando. O si hace una aplicación interactiva en GeoGebra para mostrarle, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, la demostración, que eso es bastante fácil, y al estudiante le surgen las ideas de cómo utilizarla y por qué la fórmula es esa. No es necesariamente aplicar la fórmula y es así porque sí. Mejorar la capacidad del alumnado en las tareas como organizar y analizar datos, así como en la realización de cálculos de forma eficaz. Aumentar la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos y su profesor, apartando su opinión o punto de vista sobre el objetivo visualizado. Y con esto se finaliza lo que es el tercer contenido, que es entornos interactivos del aprendizaje en las TIC. Y para ir finalizando tenemos lo que es recursos académicos para el trabajo de las matemáticas utilizando las TIC. En este sentido no les he incorporado todos los que están en el material ahí. En la pregunta les pide 5, ustedes ahí léanlos y decidan cuáles escribir ahí y cómo los interpretan ustedes. Aquí les voy a mencionar solo algunos por cuestiones de no hacer muy grande la presentación. Tenemos Web School y tenemos la dirección www.school.es. Esta web nos aporta actividades para trabajar contenidos de matemáticas, no solo presenta ejercicios interactivos, sino que viene acompañado de explicaciones escritas y verbales, prueba de lo aprendido y repaso. Es decir, es una interacción, una actividad bastante completa, ya que nos trae repaso, practicar lo que se ha aprendido y pruebas escritas y verbales, bastante bonita. Luego tenemos la web del NCTM, National Council of Teachers of Mathematics, y la dirección es www.illuminations.nctm.org. Se trata de una web que ofrece gran variedad de actividades interactivas de matemática. Al ser una página de una sociedad norteamericana, las actividades están en inglés. Estas se encuentran separadas por grados que van desde infantil hasta bachillerato. Una de las desventajas que tenemos al utilizar nosotros, digamos, acá en El Salvador, esta página web, es que las actividades están en inglés, y una de las problemas que van a surgir van a ser que los estudiantes no van a entender, a menos que tengan contenido del lenguaje estadounidense o inglés, no van a poder entender las actividades o van a necesitar que se les esté traduciendo. Entonces creo que esta es una de las que recomiendan bastante, pero que tiene esa carencia para aplicarla en nuestra educación. Tenemos Magic, que es www.ginmagics.net /educa. Se trata de otra web que nos ofrece una amplia gama de recursos didácticos utilizando las TIC. En esta web seleccionamos en el apartado superior del botón Matemáticas Infantil Primaria y dispondremos de numerosos enlaces a juegos y ejercicios interactivos para esta área. Si se fijan, aquí va relacionando lo que es la parte de los juegos lúdicos con lo que es las TIC, el uso de las TIC para el aprendizaje en matemática utilizando juegos lúdicos.
GeoGebra es el otro que tenemos por acá, que este es bastante conocido por todos los que estudiamos matemática o los que están estudiando matemática o los que trabajan en matemática, ya que es un software que nos permite poder hacer múltiples operaciones, desde graficar en 2D o 3D a resolver sistemas de ecuaciones. Tiene un apartado que se llama CAS, que es para realizar cálculos. Tiene la vista algebraica. Podemos hacer aplicaciones interactivas para que los estudiantes vean cómo funcionan los conceptos. Entonces, creo que es una, a mí en lo personal, de la que más me gusta. Porque si ustedes están familiarizados con GeoGebra y también lo están con LaTeX, lo que hagan en GeoGebra lo pueden exportar a LaTeX mediante un código que genera el mismo programa GeoGebra. No se genera la imagen, sino que se genera el código y se pone en LaTeX. Y en LaTeX lo que hace es plotear las gráficas, suponiendo que fuesen gráficas las que usted ha realizado en GeoGebra. Lo que hace es plotear las gráficas nuevamente en LaTeX para que, aunque usted le dé zoom en la presentación o en el trabajo que esté realizando, no se pixeleen estas imágenes. Entonces es bastante interactivo y bastante bonito lo que es GeoGebra. Se trata de un software libre y gratuito creado para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Con este programa podemos trabajar geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser utilizado desde el nivel de primaria hasta la universidad, aunque no sea un software inicialmente creado para primaria. Que es lo que decía, es un software bastante completo. Podemos calcular determinantes, inversas, adjuntas. Podemos trabajar álgebra lineal, geometría, cálculo. Es bastante completo, en fin. Y es bastante fácil de utilizar y bastante bonito y bastante agradable al ojo por las características que podemos moldear las imágenes y todo. Luego tenemos el JClick. Es un compendio de las aplicaciones informáticas que permiten al usuario realizar todo tipo de actividades educativas directamente en la web o bien descargándolas al ordenador. Además, que ofrece una cantidad considerable de actividades listas para trabajar. Permiten la creación de actividades por parte del usuario utilizando distintos software libres que pueden ser descargados desde www.click.xts.cat que es la página oficial de JClick. Si se fijan en este sentido, esta aplicación lo que nos permite es que nosotros diseñemos nuestras propias actividades. Algunas de las que hemos mencionado en la página web anteriormente traen la gama de actividades ya realizadas para que solo las apliquemos. En este sentido, no. Usted puede realizar sus propias actividades y mediante esto le sirve más, bueno, no más, sino le sirve para aquellas personas que les gusta realizar sus propias actividades y ponerlas en práctica. No sé, en realidad esto yo no lo he revisado, no sé si permite que otros usuarios utilicen las herramientas que cada quien crea, porque sí he utilizado software que en este momento bueno, ya me recordé, se llama EducaPlay, por ejemplo, que nos permite realizar actividades para los estudiantes y estas actividades, todas las actividades que usted sube ahí, cualquier usuario las puede utilizar con otros estudiantes. Usted escribe de qué grado es, qué temas está evaluando y cuando otro docente entra al sitio y busca algunas actividades para ese tema determinado, aparecen entre esas las que usted ha diseñado. Todos tienen acceso al material de todos. En este sentido, JClick no he verificado si es así o si tiene alguna privacidad en cuanto a que las actividades que usted diseñe solo usted las pueda utilizar. EducaPlay sí tengo entendido, o lo he corroborado, mejor dicho, de que todas las actividades que usted realice en EducaPlay quedan abiertas para todos los que pertenecen o todos los que ingresan a la web. Luego tenemos lo que es el Smart Notebook, que trata de un software de pago del que pueden descargarse una versión gratuita válida para un periodo máximo de 30 días. Con este software, los docentes pueden diseñar sus clases de una forma muy intuitiva y el manejo es muy sencillo. Además, el propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos para que el estudiante aprenda automáticamente.
Si nos vemos acá, este notebook parece ser bastante interesante, pero tiene esta restricción que es de pago y únicamente puede utilizar una versión gratuita durante 30 días. Esto hace de que sea una herramienta muy buena, pero que no todos tengamos acceso a ella. Y con eso finalizamos lo que es la tutoría del día de ahora, que se tenía prevista para el día de ahora. Y los invito a que puedan participar en lo que es la actividad que tenemos el día viernes. Ahí en plataforma o en correo, no sé, está la imagen donde están las actividades que se van a realizar en ese día. No es necesario que acudan a las dos jornadas. Usted puede asistir a la que mejor le parezca, si desea hacerlo. Por supuesto, ¿verdad? No le está obligando. Si desea hacerlo, puede acudir a cualquiera de las dos actividades individuales o a las dos. ¿Cuál sea el gusto? Va a ser una actividad que está diseñada con el propósito de que ustedes puedan utilizarla, es decir, aprender más sobre esto. Esas ponencias pueden ser bastante interesantes, es muy bueno a veces presenciar estos trabajos investigativos, aparte de que los talleres suelen ser bastante útiles. En mi experiencia, cuando yo estaba estudiando, acostumbraba bastante ir a los talleres que proporcionaba la Nacional, porque a la larga uno sale aprendiendo cosas que no aparecen en la currícula de la carrera que uno está estudiando, ¿verdad? Entonces, todas estas talleres a veces suelen ser bastante útiles a lo largo. Por ejemplo, yo aprendí a utilizar GeoGebra en uno de estos talleres, también aprendí un poquito de látex en uno de estos talleres. Entonces, todas estas cosas que uno aprende siempre para la autoformación suelen ser bastante buenas. Y los invito, ¿verdad?, a que puedan participar y hacer suyo ese evento y lo disfruten. Y espero que lo hagan. Así que quedamos hasta acá y cualquier duda, consulta, sugerencia que tengan me la pueden hacer llegar cualquiera de los medios habilitados. Espero estar pendiente ahí, leerlos. Y nada, quedamos hasta acá y pasen muy buenas noches.